Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, buenas noches chicos. Vamos a empezar la explicación de lo que es el sistema digestivo. Y pues en la clase de hoy vamos a ver primero boca, faringe y esófago, ¿ya? Entonces, boca, eh, en la boca pues vamos a encontrar que hay distintas paredes, ¿verdad? Tenemos una pared lateral que estaría dada por las mejillas, acá y acá, y una pared anterior que está por los labios, ¿verdad? Los labios son esa región que va, o sea, está limitada superiormente desde la nariz e inferiormente hasta un surco que se observa, es un surco cutáneo, es un surco superficial, que se denomina surco mentolabial, que es este de aquí. Y vamos a encontrar que el labio superior está limitado también lateralmente por unos surcos, que son estos surcos de acá y acá, que se llaman surcos nasolabiales. ¿Ya? Este, en el labio superior vamos a encontrar que en la línea media, si se dan cuenta, existe aquí como un bulto, ¿verdad? Ese bulto se denomina tubérculo labial. ¿Ya? Y pues el borde que separa ambos labios se le llama la hendidura bucal o también hendidura oral, ¿verdad? Y los extremos son lo que se ve en primer ciclo, que son pues las comisuras labiales, ¿verdad? Eh, Aquí también dense cuenta que los labios están conectados a las encías por medio de unos pliegues de mucosa, que son los frenillos, ¿verdad? Aquí está el frenillo del labio superior y el frenillo del labio inferior, ¿verdad? Bien. Un detalle en la boca, esto lo voy a volver a mencionar más adelante, dense cuenta que en la boca vamos a encontrar la desembocadura de las glándulas salivales. ¿Verdad? Tenemos la desembocadura del conducto parotídeo, el conducto de la glándula parótida, que también se llama conducto de Stennon o conducto de Stensen, también, conducto de Stennon o de Stensen, da igual. Y pues el bulto que forma, este bultito que se ve superficialmente, se le llama la papila del conducto parotídeo, perdón, o también se le puede llamar la carúncula parotídea, ya papila parotídea o carúncula parotídea, ¿verdad? Y debajo de la lengua vamos a encontrar que existe la desembocadura también, así mismo es un bulto que se llama papila o carúncula sublingual, ya, pero un detalle, se le llama sublingual por su ubicación, porque está debajo de la lengua, pero ahí no desemboca la glándula sublingual, sino la glándula submandibular, ¿ya? O sea, se le llama papila o carúncula sublingual, pero la glándula que desemboca ahí, por medio de su conducto, es la glándula submandibular, ¿ya? Y el conducto de la glándula submandibular se le llama conducto de Wharton, como indica aquí, ¿ya? Bien. En cuanto a lo que corresponde a los labios pues van a estar irrigados por la arteria facial, ¿verdad? La arteria facial, como la pueden ver aquí, es una rama de la carótida externa. Ven aquí como tendríamos más abajo aquí a la carótida común, que si bien dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. La arteria carótida externa me da esta rama de aquí, que es más larga, viene por todo esto, que es la arteria facial, ¿ya? Arteria facial que se curva por el borde inferior de la mandíbula y aquí me da dos ramas. Una superior, que es la arteria labial superior, esta de aquí con azul, y una hacia abajo, que es la arteria labial inferior. ¿Ya? Cierto. Mejor un rato. Lo presento así. ¿Ya? En lo que estábamos, ¿no? Arteria facial, ¿verdad? Me da la labial superior y la labial inferior. Y se dan cuenta que esta forma una especie de anillo perioral, ¿verdad? Es un anillo alrededor de la boca, ¿ya? Eh, Unos detalles que podemos mencionar aquí es que existen otras arterias secundarias, en realidad, que contribuyen a la vascularización de los labios, que es la arteria infraorbitaria, que ven cómo sale por el foramen infraorbitario, y bueno, esta obviamente va para lo que es el labio superior, y en la parte inferior tenemos a la arteria mentoniana, sale por el foramen mentoniano de la mandíbula y contribuye a la irrigación del labio inferior. ¿Verdad? Y en la parte de la mejilla tenemos que esta va a estar irrigada principalmente por lo que es la arteria maxilar, ¿ya? Fíjense cómo la carótida externa, que es esta, tiene dos ramas terminales, ¿verdad? La anterior, que es la arteria maxilar, y
una posterior, que es la arteria temporal superficial, ¿ya? Esta arteria maxilar, si se fijan, me da una rama aquí, esta rama que se llama arteria bucal, ¿ya? Y esa arteria contribuye a la irrigación de la mejilla, ¿ya? Dense cuenta también cómo aquí tenemos un conducto que atraviesa el músculo buccinador. Este tejido conectivo que vemos aquí se denomina el rafe pterigomandibular. ¿Por qué? Porque va desde la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿verdad? Desde la apófisis pterigoides, por eso pterigo, y llega a la mandíbula, mandibular, ¿ya? El rafe pterigomandibular, y ahí vamos a tener que se insertan dos músculos, uno anterior, que es el músculo buccinador, y uno posterior, que es el músculo constrictor superior de la faringe, ¿ya? Y fíjense cómo pues el conducto parotídeo, conducto de Stennon o de Stensen, atraviesa el músculo buccinador, ¿ya? Bueno, luego en cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso está dado pues por lo mismo. Existen venas labiales, una labial superior, una labial inferior, se anastomosan de distinta forma y eventualmente terminan drenando en lo que es la vena facial, ¿ya? Y la vena facial pues drena a su vez en la vena yugular interna, que la tenemos acá, vena yugular interna, ¿ya? Y en cuanto a la parte de la mejilla estaría drenada principalmente por esta estructura que observamos aquí, ese conjunto de venas que se denomina el plexo pterigoideo. Y ahí ese plexo pterigoideo pues eventualmente también indirectamente termina drenando en la yugular interna, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? A ver, ya. Acá sigamos. En cuanto a los linfáticos, los ganglios linfáticos pues los podemos dividir en dos partes, los del labio superior y los del labio inferior, ¿ya? Si se dan cuenta, los del labio superior en su totalidad, ¿verdad? Que sería esta flecha de aquí, esta flecha de acá, las que voy a pintar con rojo, ¿ya? Esta de acá y esta de acá. El labio superior se dan cuenta que drena en los ganglios linfáticos submandibulares, ¿ya? ¿Cuál más drena ahí? A ver, el labio inferior nosotros lo podemos dividir también. Lo podemos dividir en una parte medial y una parte lateral, ¿ya? O sea, aquí tendríamos la línea media, ¿verdad? Dividido a la mitad y tendríamos una parte medial y una parte lateral. La parte lateral, si se dan cuenta, también viene a drenar a los ganglios submandibulares, ¿ya? Submandibulares y submandibulares. En cambio, la parte, pues, ¿qué fue? La parte medial del labio inferior drena más bien en los ganglios linfáticos submentonianos, ¿ya? Acuérdense que los submentonianos son más mediales y los submandibulares son laterales, ¿ya? Y por último, en cuanto a la inervación, en la inervación vamos a hablar que existe una inervación sensitiva, una inervación motora, ¿verdad? La inervación sensitiva va a estar dada por el nervio trigémino. Acuérdense siempre que el nervio trigémino es el que se encarga de dar la sensibilidad de la mayor parte de la cabeza, ¿ya? De toda la cara en específico. El nervio trigémino nosotros tendríamos tres ramas, el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular o maxilar inferior, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos dividirlo en tres partes. Tenemos así y así, básicamente, ¿ya? Entonces, la parte superior, el tercio superior, va a estar inervado por el nervio oftálmico, que sería la primera rama del trigémino, pues, ¿no? Por eso se lo pone como B1. El tercio medio estaría inervado por el nervio maxilar, P2, ¿ya? Quinto 2, la segunda rama del trigémino, ¿verdad? Y el tercio inferior estaría inervado por el nervio mandibular, ¿ya? Que es la tercera rama del trigémino, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, básicamente el maxilar contribuye a la inervación del labio superior y de la mejilla, y en cambio el mandibular contribuye a la inervación del labio inferior, ¿ya? Eso en cuanto a la parte sensitiva. La parte motora, como siempre, los músculos de la cara, con ese que está dado por el nervio facial, ¿ya? Y el nervio facial, fíjense cómo, por dónde emerge, ¿no? Recuérdense que el facial emerge por el foramen estilomastoideo, de la base del cráneo. Y pues llega hasta la parte facial, teniendo pues distintas ramas, ¿no? Eran 5 ramas. Temporal, maxilar, cervical, entre otras, ¿ya? Bucal.
y mandibular. ¿Ya? Hasta ahí, ¿sí me hice entender? Bien, seguimos entonces acá con lo que es boca. Bueno, en la boca nosotros, a ver, ya les hablé de los límites que existen en general, ¿verdad? Tenemos un límite anterior dado por los labios, un límite lateral dado por las mejillas, el límite posterior estaría dado más bien por la bucofaringe, que sería por el istmo de las fauces, en realidad, que es pues el espacio que vemos aquí al fondo, el istmo de las fauces. Eh, Inferiormente tendríamos que estar limitado por la lengua y superiormente por el paladar, ¿ya? En el paladar nosotros vamos a encontrar que existen dos partes, ¿verdad? Existe un paladar, digámosle, anterior y un paladar posterior. El paladar anterior, como está cubierto por hueso, se le llama paladar óseo, ¿ya? O paladar duro. Y en cambio, que bueno, sería esto que vemos aquí, ¿verdad? Toda esta porción de aquí, la parte dura del paladar, que está formado, perdón, por el hueso maxilar, específicamente por las apófisis palatinas, ¿verdad? Las apófisis palatinas del maxilar, y en la parte posterior está dado por las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Ya? Este, bien. Y la parte posterior del paladar, como está desprovista de músculo, perdón, como está desprovista de hueso, a esa parte posterior se le llama más bien el paladar blando o el velo del paladar, ¿ya? Y es esta parte que encontramos por atrás, más bien, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Ahora, la cavidad bucal en sí, la boca internamente, nosotros la dividimos en dos partes. Una parte que es el vestíbulo bucal o vestíbulo oral y la otra parte que es la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo bucal es aquello que está por adelante o lateral a las encías, ¿ya? Y tiene forma de hendidura, o sea, tiene forma de herradura, ¿ya? O sea, forma como de una U, ¿ya? Es esta parte que encontramos por acá, lo que estoy pintando con azul. Si se dan cuenta, está limitado posterior, ¿verdad? Posterior en este caso, y medialmente. ¿Por qué? Por las encías, ¿verdad? Está limitado sería por los arcos alveolares, ¿verdad? Los arcos dentarios, del maxilar o del mandibular, según corresponda. ¿Ya? Y anteriormente estaría limitado por los labios, ¿verdad? Y lateralmente por las mejillas. ¿Ya? En las mejillas, pues dense cuenta que nosotros vamos a encontrar el principal músculo de la mejilla es el buccinador, perdón. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar que existe una cantidad variable de grasa, ¿verdad? De tejido adiposo acá. Ya, esa grasa es lo que se le conoce como el cuerpo adiposo de la mejilla, el cuerpo adiposo de la boca o la bola de Bichat, ¿ya? Esa es la estructura que por razones de belleza muchas mujeres a veces deciden eliminarse, ¿ya? La bola de Bichat, ¿ya? Que simplemente es un tejido graso, adiposo, ¿ya? Entonces, toda esa parte que pinté con azul en forma de hendidura, ¿verdad? Esto que tiene forma de U es el vestíbulo oral o vestíbulo bucal, ¿ya? Y la parte que está más posterior, o sea, lo que voy a poner con verde, todo esto, sería la cavidad bucal propiamente dicha, ¿ya? Y evidentemente en esa cavidad bucal nosotros el principal elemento que vamos a encontrar es la lengua, ¿ya? Que en realidad es el detalle más importante que podemos estudiar anatómicamente. Lo vamos a ver más adelante. Eh, Si se dan cuenta, la lengua está sostenida inferiormente también por un frenillo, ¿ya? Que es el frenillo lingual, que lo tenemos aquí, ¿ya? Y dense cuenta cómo a los lados se encuentra la desembocadura de la glándula submandibular, formando las papilas o carúnculas sublinguales, ¿ya? Y debajo de la lengua, pues ya dijimos antes que la glándula parótida drenaba por el conducto parotídeo, formando la carúncula parotídea, ¿verdad? O papila del conducto parotídeo. Acá tenemos en cambio lo que es la submandibular, que forma las carúnculas sublinguales, ¿verdad? Por medio del conducto de Wharton. Y entonces puede que se estén preguntando cómo drenan entonces las glándulas sublinguales. Las glándulas sublinguales simplemente tienen distintos orificios, distintos agujeros, como pueden ver aquí, distintos orificios, y a través de ellos es que drenan, ¿ya?
O sea, a diferencia de la parótida y de la submandibular que drenan por un solo orificio de mayor calibre, las sublinguales drenan por distintos orificios, o sea, por varios, pero más pequeños cada uno. Eh, Algo más que quiero que se fijen, cuando nosotros recubrimos, ¿verdad? O sea, una vez se cubre lo que es el paladar, ¿verdad? Por mucosa, se va a formar distintas estructuras aquí. En la línea media, primero, más adelante, ¿verdad? Detrás de los dientes incisivos, ¿ya? En medicina, en la cátedra nunca les van a, en la cátedra de anatomía 2, no les van a preguntar por los dientes, porque eso es un tema que corresponde más a odontología. Lo que sí les recomiendo es que se deben saber los nombres, por lo menos. ¿Ya? Tenemos un incisivo medial o central, incisivo lateral, canino, ay, se me movió, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. ¿Ya? Entonces, dense cuenta que detrás de los incisivos centrales se encuentra una papila, un bulto. ¿Ya? Este se le llama la papila incisiva o tubérculo faríngeo. Papila incisiva o tubérculo palatino. Papila incisiva o tubérculo palatino. Y a partir de la papila incisiva hacia atrás se va a formar una estructura saliente, que es como una cresta. ¿Ya? Es como una cresta. A esa cresta se le llama el rafe palatino. Rafe palatino. ¿Ya? Estas estructuras, de hecho, ustedes las pueden sentir como, las pueden sentir, sí, con la lengua. Si ustedes se tocan el paladar con la lengua, van a sentir que hay una cresta como en la mitad, ¿verdad? Eso ahí sería el rafe palatino, ¿ya? Y a partir de la papila incisiva y el rafe palatino, se extienden unas rugosidades lateralmente. Voy a hacerlas con otro color para que se distinga. Unas rugosidades así, lateralmente. Esas rugosidades se les denomina pliegues palatinos transversos. ¿Ya? Son los pliegues palatinos transversos. Y también dense cuenta que debajo de la mucosa vamos a encontrar una serie de glándulas. ¿Ya? Estas glándulas, como están en el paladar, se les denomina glándulas palatinas. ¿Ya? Son glándulas salivales menores, ¿ya? Porque aparte de las glándulas salivales mayores, que son pues la parótida, la submandibular, la sublingual, existen otras glándulas mucho más pequeñas que se encuentran ya como parte de otros órganos, ¿ya? Un ejemplo, el que les estoy mencionando, las glándulas palatinas. Pero también existen glándulas salivales en la lengua, por ejemplo, ¿ya? Solo que son más pequeñas y no se las estudia con mucha profundidad, ¿ya? Bien, esto es lo que ya les expliqué antes, lo del conducto parotídeo o conducto de Stennon que atraviesa el músculo buccinador. Vascularización ya les expliqué. Y bien, bueno, esto nuevamente lo que ya les había dicho, el paladar duro, formado por qué? Por el hueso maxilar, que tiene las apófisis palatinas, y por las láminas horizontales del hueso palatino como tal. Y ahora, en el paladar duro nosotros vamos a encontrar que existen varios forámenes. Primero, aquí tenemos la fosa incisiva, que por la fosa incisiva van a pasar la arteria y nervio nasopalatinos, ¿ya? Nasopalatinos porque comunican pues la nariz con el paladar, ¿ya? Por eso se llaman nasopalatinos. Acuérdense que el paladar también es el límite inferior de la cavidad nasal, o sea, el paladar es como esa pared que me separa la nariz de la boca, ¿ya? Entonces ahí existe una comunicación entre ellos por medio de estos tres forámenes. Primero la fosa incisiva, y por acá tenemos medial a los terceros molares, ¿verdad? Medial a los terceros molares se forma el foramen palatino mayor, que por ahí van a pasar dos estructuras importantes, la arteria palatina mayor y el nervio, perdón, palatino mayor. Bien. Y luego nosotros teníamos como prolongaciones de los huesos palatinos lo que son las apófisis piramidales. Y en estas apófisis piramidales encontramos otros orificios que son los forámenes palatinos menores. Forámenes palatinos menores. Y nuevamente por ahí van a pasar lo mismo. Arteria palatina menor
y nervio palatino menor, ¿ya? Estas estructuras, que son las mayores, se prolongan principalmente hacia adelante, hacia el paladar duro. O sea, arteria palatina mayor y nervio palatino mayor se encargan de inervar el paladar duro. Perdón, o sea, de irrigar y de inervar, según corresponda, ¿no? Y en cambio, arteria y nervio palatinos menores van más bien para el paladar blando, ya van para atrás, se dirigen posteriormente principalmente, ¿ya? ¿Qué más? Aquí podemos observar la irrigación del paladar, ¿verdad? Como les digo, está dado principalmente por la arteria palatina eh, mayor, ¿ya? La arteria palatina mayor, fíjense cómo es, a ver, nosotros teníamos, por acá abajo sería la arteria carótida externa, ¿verdad? Arteria carótida externa, y por aquí tenemos distintas ramas, la facial, que me da otras ramas que las vamos a ver más adelante, en faringe, ¿verdad? Y tenía las dos ramas terminales, la arteria temporal superficial, que estaría por acá, superficialmente, y la arteria maxilar, ¿verdad? Esta arteria maxilar, una de sus ramas, que la vemos aquí, es la arteria palatina descendente. Y esta arteria palatina descendente se bifurca en las dos ramas, que son la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor, ¿ya? Esta arteria palatina menor, de hecho, también se puede anastomosar con otra rama, que es con la arteria palatina ascendente, con esta de aquí. O sea, se unen. Más la arteria palatina ascendente, esta, para irrigar lo que es el paladar blando, ¿ya? El drenaje venoso, nuevamente, está dado también por lo que es el plexo pterigoide, parte interna. El drenaje linfático, pues está dado por los distintos ganglios linfáticos del cuello. Tenemos sobre todo lo que son los parotidios. Existen unos ganglios linfáticos parotidios superficiales y otros profundos. Aquí los que podemos ver son los superficiales. Y la inervación, asimismo, en el paladar duro, ¿verdad? Esto sería la inervación sensitiva. El nervio trigémino, acuérdense que es sensitivo y motor, pero tiene, a ver, el nervio trigémino, ¿verdad? Tiene oftálmico, maxilar y mandibular, ¿verdad? Oftálmico y, bueno, los tres de hecho tienen función sensitiva, pero aparte de eso, el mandibular sí tiene función motora, ¿ya? Pero bueno, aquí los que estamos hablando, el nervio palatino mayor y menor son ramas del maxilar. Dense cuenta, el nervio maxilar va a tener un ganglio aquí, que es el ganglio pterigopalatino. Ya, esto lo van a ver con mayor detalle en tercer semestre, pero un ganglio básicamente es un acúmulo de neuronas en el sistema nervioso periférico. O sea, ustedes en una neurona van a tener que existe el soma, ¿verdad? Que es la parte central. Existen las dendritas, que son las que reciben los impulsos nerviosos, ¿verdad? Los estímulos, las corrientes eléctricas. Y a partir de ella se forma un axón, que es la fibra nerviosa, digamos, ¿ya? La eferente, la que sale, ¿ya? Que está recubierto de mielina, ¿ya? Entonces un ganglio simplemente es un acúmulo de somas neuronales de estas partes, ¿ya? Y las prolongaciones, los nervios que vemos como tal, no son nada más y nada menos que los axones, ¿ya? Entonces, en este ganglio, a partir de este ganglio se forman los nervios que les estaba mencionando, el nervio palatino mayor y el nervio palatino menor, ¿ya? Como les digo, esto que les expliqué ahorita del ganglio, del soma, de las dendritas y el axón, eso lo van a ver más en tercer semestre. Ya solo se los digo para que lo entiendan. ¿Ya? Este, y esto es lo que les mencionaba también del nervio nasopalatino. Fíjense cómo sale el nervio nasopalatino como rama del maxilar, ¿verdad? Y viene y atraviesa el foramen incisivo, ¿verdad? Y como se dan cuenta, por eso se llama nasopalatino, porque comunica la nariz con el paladar. ¿Ya? Bien. Eh, eh, eh. ¿Qué más? Boca. Mm, ya, bueno, aquí vamos a hablar de los músculos que existen en la boca, que los principales, perdón, o sea, son los músculos del paladar blando. El paladar blando, como les digo, es la parte del paladar que no tiene hueso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, todo esto es el paladar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una parte de acá que sí tiene músculo, le voy a poner paladar óseo, ¿verdad?
Y tenemos una parte posterior que no tiene hueso. Creo que aquí me confundí. Decía que tiene hueso, ¿verdad? Como tiene hueso se llama paladar óseo o paladar duro. Da lo mismo. Y la parte posterior que no tiene hueso se le llama paladar blando. ¿Ya? En ese paladar blando nosotros vamos a encontrar que existen distintos músculos. ¿Ya? Pero ahorita lo que quiero que vean antes de eso es que ambas estructuras, el paladar óseo y el paladar blando, están conectadas, digamos, por un tejido conectivo, que es este de aquí, que se le denomina la aponeurosis palatina. Aponeurosis palatina. ¿Bien? Bien. Entonces, los músculos que vamos a encontrar son estos de aquí, el tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, palatogloso, palatofaringeo y músculo de la úvula. ¿Ya? El tensor del velo del paladar es el que está más lateralmente, es este músculo que vemos aquí al fondo, músculo tensor del velo del paladar. Recuerden que velo del paladar es lo mismo que paladar blando. ¿Ya? Entonces, el músculo tensor del velo del paladar tiene distintos orígenes. ¿De dónde viene? Viene de la fosa escafoidea, ¿verdad? La fosa escafoidea, acuérdense que era una depresión que existía cerca de la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces viene de la fosa escafoidea, viene del cartílago de la trompa auditiva, ¿verdad? Que este sería el cartílago de la trompa auditiva, ¿verdad? Se le llama trompa auditiva, trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, da lo mismo. Es la misma estructura, ¿ya? Entonces, el cartílago de la tuba auditiva y también se origina en la espinal esfenoides, ¿ya? Estos son los tres orígenes. Y viene a insertarse en la aponeurosis palatina, que es lo que les expliqué, ¿no? Que es este tejido conectivo de acá, ¿ya? Un detalle importante, si se dan cuenta, es que en la parte inferior, este músculo, el tensor del velo del paladar, si se dan cuenta, aquí tenemos el gancho. ¿Se acuerdan que en la apófisis pterigoides, verdad? Nosotros teníamos una lámina lateral y una lámina medial, ¿verdad? De la apófisis pterigoides, o sea, estas están conectadas en realidad, ¿ya? En el esfenoides. Y esta lámina medial tiene una prolongación abajo, que es el gancho, ¿verdad? Entonces, este músculo, el tensor del velo del paladar, usa el gancho de la apófisis pterigoides para redirigirse, ya, o sea, la utiliza como polea. El músculo desciende así, ¿verdad? Hacerlo con otro color. El músculo desciende, perdón, no, sería más bien del otro lado. Ese músculo, a ver, tengo esto, tengo el gancho, ¿verdad? El músculo tensor del velo del paladar desciende por aquí, da su tendón y el tendón se curva por aquí, por el gancho, ¿ya? Lo usa como polea. Bien, luego vamos a tener, entre otros músculos, tenemos al elevador del velo del paladar. El elevador del velo del paladar es bastante similar. Se origina en la tuba auditiva, en el cartílago y en la porción petrosa del temporal. Que acuérdense que la porción petrosa del temporal era esa parte que se proyecta hacia medial, anteromedial. ¿Ya? Que es endocraniana. Bueno, también exocraniana en su cara inferior. ¿Ya? Entonces aquí lo podemos ver. Déjenme borrar todo para que se entienda mejor. ¿Ya? Este músculo que vemos aquí es el elevador del velo del paladar. Músculo elevador del velo del paladar. Fíjense entonces, se origina principalmente en el cartílago de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Y también se inserta en la aponeurosis palatina. Bien, no hay más detalles que ver. Luego, entre otros músculos, tenemos al palatogloso, ¿verdad? Palatogloso, o sea, siempre, como les digo, dense cuenta que los nombres están por algo. Se llama palatogloso, ¿por qué? Porque va del paladar, palato, a la lengua, gloso, ¿ya? Por eso se llama palatogloso. Entonces, dense cuenta, se origina aquí, de la aponeurosis palatina, y desciende ¿hacia dónde? Hacia la lengua, ¿ya? Aquí lo podemos ver, palatogloso, la aponeurosis palatina hacia la lengua, ¿verdad? Otros músculos tenemos el palato faríngeo. Lo mismo, se origina del paladar, ¿verdad? Lo hago con otro color del paladar y va hacia la hacia la pared lateral de la faringe, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Está aquí músculo palatofaringeo y el que está delante del músculo palatogloso. Músculo palatofaringeo. ¿Ya? Y para terminar, el músculo de la úvula simplemente es una prolongación
que se origina pues en la parte de atrás del paladar óseo. En el paladar, ¿se acuerdan cuando vimos nariz? Que decíamos que existía una espina nasal anterior, ¿verdad? Formada por los maxilares, y una espina nasal posterior, que es esta parte de aquí, que está formada por las láminas horizontales de los huesos palatinos. Entonces, a partir de aquí se forma esta prolongación muscular, que es pues el músculo de la úvula, que la úvula es esta especie de campanita que nos damos cuenta que existe en la parte de atrás de la boca. ¿Bien? El músculo de la úvula lo podemos ver entonces, es este musculito que viene por aquí, descendiendo. ¿Ya? Detalle, la mayoría de estos músculos está inervado, ¿por qué? Por el nervio vago, ¿verdad? Por el nervio vago. El único que está inervado por el mandibular, la rama del trigémino, es el tensor del velo del paladar, ¿ya? Específicamente por el nervio pterigoideo medial, ¿ya? O sea, este de aquí sería el único que está inervado por el nervio mandibular, ¿ya? Todos los demás por el nervio vago, ¿ya? Bien. La irrigación ya se las expliqué. Bueno, en la boca, en realidad antes les dije que el límite inferior era la lengua. Estrictamente no. Existe una estructura, es muscular, que se llama más bien el piso de la boca, ¿ya? Y ese piso de la boca, pues, como les digo, es muscular. Está formada por el músculo miloioideo. Lo vemos aquí, músculo miloioideo. ¿Verdad? Los dos miloioideos. Que así mismo, por el nombre, acuérdense, milo, de la línea miloioidea, de la mandíbula, que está por dentro, ¿verdad? En la cara posterior. Las líneas miloioideas. Y ioideo porque va al ioides, pues no, por eso se llama músculo miloioideo. Por acá tenemos el músculo digástrico. ¿Ya? El digástrico, acuérdense que tiene un vientre anterior, que es el que tenemos aquí, vientre anterior y digástrico, y un vientre posterior. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a lo que corresponde a la lengua. En la lengua nosotros también vamos a encontrar que existen músculos, ¿ya? Que primero tenemos estos músculos que son los músculos... A ver, no. Primero vamos con la estructura de la lengua en sí, ¿ya? La lengua, ustedes saben que es un músculo que tiene abundante movilidad, ¿ya? Y que su función principal es pues mover los alimentos dentro de la boca para maniobrarlos, ¿verdad? Para enviarlos hacia la faringe y así deglutir, tragarlos. Y también se encarga de la detección de los sabores, pues, ¿no? En la lengua nosotros la podemos dividir en dos partes, básicamente. Un tercio posterior, que es lo que queda en que corresponde a la bucofaringe, ¿verdad? Y ese tercio posterior se le llama la raíz de la lengua, ¿ya? Raíz. Y es una parte fija, o sea, ese tercio posterior de la lengua no se mueve, ¿ya? Y luego están los dos tercios anteriores, que es el cuerpo de la lengua, ¿ya? Que es la parte móvil como tal, que sí corresponde a la boca, ¿ya? El tercio posterior o raíz es netamente la bucofaringe. Y los dos tercios anteriores son parte de la boca como tal, ¿ya? Y el cuerpo a su vez tiene el punto más anterior, se le denomina el ápice o el vértice de la lengua, ¿ya? Asimismo, en la lengua nosotros vamos a poder describir que existen dos caras. Existe una cara superior, esta de acá, que es el dorso de la lengua, y existe una cara ventral o cara inferior de la lengua, ¿ya? Bien, entonces, en el dorso de la lengua, la cara superior, a ver, en lo que corresponde a la raíz, nosotros vamos a encontrar que existen abundantes nódulos linfáticos o folículos linfáticos microscópicamente. Y por eso tiene esta estructura como adoquinada, o sea, parecen como piedritas, ¿verdad? Estas piedritas que se observan son las tonsilas o amígdalas linguales, ¿ya? Amígdalas linguales, por eso le pongo como AL, ¿ya? Amígdalas linguales. Y más bien en la parte anterior de la lengua, en el cuerpo, nosotros vamos a encontrar que existe un surco en la línea media, que se llama tal cual, el surco de la línea media o surco medio lingual, ¿verdad? Que me divide en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Vamos a encontrar que existe también un surco más atrás, un surco que está en forma de V, ¿verdad? Un surco en forma de V que se denomina el surco terminal. Surco terminal. Y el vértice de ese surco terminal
va a haber un hueco, un foramen, que se denomina foramen ciego, ¿ya? Foramen ciego de la lengua. Y este foramen ciego no es nada más que un vestigio del conducto tirogloso, ¿ya? En embriología, ustedes van a ver que la glándula tiroides se desarrolla a partir de la lengua, en realidad. ¿Ya? La glándula tiroides es una prolongación inferior de la lengua, ¿ya? El conducto que se origina, o sea, nosotros tenemos la lengua aquí, se forma un conducto hacia abajo, y a partir de esto se forma la glándula tiroides, ¿ya? Este conducto de aquí se llama conducto tirogloso, ¿ya? Pero ese conducto tirogloso generalmente pues se atrofia, desaparece, ¿ya? Y como vestigio no más queda el foramen ciego, ¿ya? De ahí estructuralmente ustedes saben que en la lengua vamos a tener lo que son las papilas linguales, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de papilas linguales, van a estar las papilas filiformes, que son estas, se llaman filiformes porque son filudas, ¿verdad? Filiformes. Vamos a tener también las papilas foliadas, folia quiere decir hoja, ¿ya? Y se encuentran principalmente en el borde de la lengua. Eso me olvidé de mencionarles. Existe un dorso y una cara ventral o cara inferior separadas por el borde lateral, pues, ¿no? En los bordes se encuentran esas papilas foliadas. Vamos a tener también a las papilas fungiformes, que son estas de aquí, las papilas fungiformes, fungi porque tienen forma de hongo, y por último las papilas caliciformes o papilas circunvaladas, que se caracterizan por estar rodeadas por un surco, como se dan cuenta. ¿Ya? En histología van a entrar en más detalle en eso, y eso se las menciono. Lo que me importa que se den cuenta es que las papilas caliciformes, ¿verdad? O circunvaladas, se encuentran dispuestas también en forma de V por delante del surco terminal. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, en la lengua nosotros vamos a poder hablar de músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos son aquellos que se encargan de mover la lengua y en cambio los músculos intrínsecos son los que cambian su forma. ¿Ya? En los músculos extrínsecos nosotros vamos a encontrar los que observan en esta imagen. Vamos a tener, primero, existe un músculo que se prolonga desde la mandíbula, ¿verdad? Hacia hacia la lengua, ¿verdad? Este músculo, como va desde las espinas mentonianas, que también se les llama apófisis geni, ¿verdad? Se denomina músculo geniogloso, ¿verdad? Músculo geniogloso, que tiene forma de abanico, como se dan cuenta. Luego vamos a tener un músculo que va desde el hioides hacia la lengua, este músculo de aquí, pero con otro color. Este músculo, como va del hioides a la lengua, se llama músculo hiogloso. Músculo hiogloso. Vamos a encontrar el que ya les expliqué antes, el músculo palatogloso, que es este de acá, el músculo palatogloso, y uno más prolongándose desde la apófisis estiloides hacia la lengua, tenemos el músculo estilogloso. ¿Ya? Como va del estiloides hacia la lengua, estilogloso. ¿Ya? Esos serían los músculos extrínsecos de la lengua. Y luego, en cuanto a los músculos intrínsecos, vamos a encontrar que existe un músculo longitudinal superior, que es este que está aquí arriba, músculo longitudinal superior, ¿verdad? Intrínsecos porque están contenidos dentro de la propia lengua, ¿verdad? Dense cuenta cómo los extrínsecos se originan desde otras estructuras óseas, como son la mandíbula, el hioides y la apófisis estiloides del temporal y van hacia la lengua. En cambio, los músculos intrínsecos son propios de la lengua, ¿ya? Entonces está el músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, y si se dan cuenta, aquí en la mitad vamos a tener distintos tipos de fibras. Vamos a tener unas fibras que son verticales, son así, ¿verdad? Y van a haber otras fibras que son horizontales, son así, ¿ya? Esos dos músculos, el naranja que es vertical se llama músculo vertical de la lengua y el azul que es horizontal se llama músculo transversal de la lengua, ¿ya? Y fíjense también cómo todos estos músculos están separados entre los dos lados en la línea media por un tejido conectivo, ya que se denomina el tabique
lingual o septolingual, da lo mismo. Así como en el corazón. Acuérdense que en el corazón tenían los tabiques, tabique interauricular, tabique interventricular, tabique auriculoventricular, que también se les puede llamar septos, ¿verdad? Septo interauricular, interventricular, auriculoventricular, da lo mismo, ¿ya? Entonces aquí también un tabique, un septo lingual. Bien, la boca, perdón, la lengua, en cuanto a su vascularización, bueno, antes de seguir con esto, sí, sí quedó claro todo lo que es boca, lengua, estructuralmente. Ya, gracias. A ver, seguimos con vascularización e inervación de la lengua. Vamos a tener en cuanto a las arterias, ¿verdad? Está dado por la arteria lingual, ¿ya? Lengua, arteria lingual. Bien, arteria lingual se origina a partir de la carótida, ¿verdad? Esta sería la arteria carótida externa, y la arteria carótida externa le va a dar lugar a la arteria lingual. Voy a poner con otro color esta arteria, que es la arteria lingual. Y la arteria lingual va a tener distintas ramas, ¿verdad? Va a tener una arteria que va hacia atrás, hacia el dorso, por eso se llama arteria dorsal lingual, o arteria del dorso de la lengua, da lo mismo. Va a tener una arteria que pasa por debajo de la lengua, también que se llama arteria, perdón, esta de acá sería la arteria sublingual, la que está abajo, y luego va a tener una arteria que se dirige hacia el vértice de la lengua, ¿ya? Son esas tres ramas. En cuanto a las venas, lo mismo, se denomina las venas, o sea, sí, se denomina por la vena lingual, y asimismo existen distintas venas, vena dorsal lingual, la que está por acá, vena dorsal lingual, esta vena sublingual, la que queda por acá, vena sublingual, y asimismo tenemos distintos afluentes venosos que provienen desde el vértice de la lengua, ¿verdad? Y pues drenan de distinta forma para llegar a la vena yugular interna. No se ve nada. Para llegar a la vena yugular interna. Bien. Y por eso forman una vena lingual común que se denomina. Bien. Luego, en cuanto al drenaje linfático de la lengua, vamos a tener que la raíz, ¿verdad? Que es lo que vemos acá atrás, la raíz por detrás del surco terminal, drena hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos superiores. Y luego el cuerpo de la lengua, asimismo, ¿se acuerdan que en el labio inferior lo dividíamos en medial y lateral? Aquí pues pasa lo mismo, tenemos la mitad y lo dividimos en medial, lateral, ¿verdad? Las partes mediales van a drenar en los cervicales profundos inferiores, en los ganglios linfáticos. Y en cambio, la parte lateral, ¿verdad? Esta parte lateral y esta parte lateral drena hacia los ganglios submandibulares. Y por último, el vértice de la lengua drena en los submentonianos. ¿Ya? Luego, esta parte de aquí es importantísima, tanto para segundo como para tercero. ¿Ya? Así que a esto sí les pido que le presten bastante atención. En la lengua, nosotros vamos a encontrar que existen nervios motores y nervios sensitivos, ¿verdad? En la parte motora, la lengua está inervada por el nervio lingual. ¿Ya? El nervio lingual, por cierto, es el que vemos aquí. Este nervio que viene por aquí abajo. Este de aquí es el nervio lingual. ¿Ya? Y este se encarga de la inervación motora de la lengua. ¿Ya? De todos los músculos de la lengua, todos los que les he mencionado. Los intrínsecos, el hiogloso, el geniogloso, excepto pues también el estilogloso, y el único nervio que es excepción a la regla es este, que es el palatogloso. El palatogloso está inervado por el nervio vago, como lo mencionamos antes, ¿verdad? Como lo mencionamos acá. El palatogloso, ¿verdad? Está inervado por el vago. ¿Ya? Esa sería la excepción a la regla, el palatogloso. Bien, y luego en cuanto a la parte motora, a esto prestenle bastante atención. En la lengua vamos a tener que existe una sensibilidad general y una sensibilidad especial. La sensibilidad general es aquella que se encarga de la percepción típica, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta luego en tercero que pues existen vías en la médula espinal, existen tractos,
que el principal de la sensibilidad es el tracto espinotalámico, ¿ya? A ver, chicos, denme un momento, por favor. Ya, disculpen. Bueno, lo que les mencionaba, se van a dar cuenta, en la médula espinal existen tractos, que son básicamente el espinotalámico, Golgi Burdach, o gracil cuneiforme, que se encargan de aportar la sensibilidad somática, ¿ya? Por eso son somatosensitivos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que detectan el tacto, la presión, el tacto grueso, perdón, la presión, la temperatura, ¿ya? El peso, el tacto fino también por Golgi Burdach, pero bueno, no los confundo con eso es cosa de tercero, ¿ya? Sensibilidad general, como les digo, tacto, lo que les puede quedar más claro, tacto, temperatura, presión. ¿Ya? Esto está dado por el nervio lingual, el rama mandibular, o sea, por el nervio trigémino, ¿verdad? Por el nervio trigémino. Y luego la sensibilidad especial. Sensibilidad especial es el gusto como tal, ¿ya? La sensibilidad especial en el cuerpo de la lengua va a estar dada por el nervio cuerda del tímpano, y ese nervio cuerda del tímpano es rama del nervio facial, ¿ya? Y luego, en cambio, en la raíz de la lengua, lo que ven con amarillo es, en la raíz de la lengua, la inervación tanto general, o sea, sensitiva, general y especial, está dada por el nervio glosofaríngeo, ¿ya? Que es todo lo que ven con amarillo, ¿verdad? Pero existe una pequeña porción en la raíz, que es lo que está con rojo, que está dada por el nervio vago, ¿ya? Específicamente por el nervio laríngeo interno. Bien, con eso terminamos boca. Sí quedó todo claro, especialmente esta última parte. ¿Podrías repetir lo de la inervación, por favor? Ya, sí, no hay problema. A ver, la inervación nosotros la podemos dividir en dos partes, ¿verdad? En motora y sensitiva. La inervación motora está dada principalmente por el nervio hipogloso, ¿verdad? El nervio hipogloso, que es el duodécimo par craneal, el nervio hipogloso, ¿ya? Es netamente motor, pero existe una excepción a la regla, que es el músculo palatogloso, ¿ya? Que está inervado por el nervio vago, ¿ya? Este nervio hipogloso te inerva a todos los músculos que vimos aquí, ¿ya? Todos estos músculos de aquí, los que expliqué aquí, el geniogloso, el iogloso, el estilogloso y los intrínsecos de la lengua, o sea, el lingual superior, el lingual inferior, vertical, transversal de la lengua, están inervados por el hipogloso, ¿ya? Excepto el palatogloso, que está dado por el vago. Eso en cuanto a la parte motora, ¿ya? O sea, músculos, ¿verdad? En cuanto a la parte sensitiva, ¿verdad? Inervación sensitiva, se me descargó la pluma. Ya, a ver, inervación sensitiva, vamos a tener una parte general y una parte especial. La inervación general es la que se encarga de, a ver, la general es la que se encarga de lo que es el tacto, la presión, la temperatura, ¿verdad? Que está dada por, como ves aquí, lo que está pintado con azul, el nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, que a su vez viene del trigémino, ¿verdad? Pero en cambio, la inervación sensitiva especial, o sea, el gusto en el cuerpo de la lengua, está dada por el nervio facial, ¿ya? Específicamente por una de sus ramas, que es el nervio cuerda del tímpano, que son todos esos puntitos representados esquemáticamente, que los ves con rojo, ¿ya? Esa es la sensibilidad especial, dada por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial, ¿ya? Y luego, la sensibilidad en la raíz de la lengua, ¿verdad? En la parte posterior, está dada tanto la general como la especial por el nervio glosofaríngeo, que es lo que es pintado con amarillo, ¿verdad? Y por último, existe una pequeña contribución a la sensibilidad por parte del nervio vago, ¿ya? Que es lo que está pintado con rojo aquí, entre todo lo amarillo,
¿ya? Específicamente por el nervio laríngeo interno. ¿Ahí me hice entender mejor? Sí, muchísimas gracias. Ya, no hay problema. A ver. Boca en sí es el tema, o sea, por lo menos desde mi perspectiva, es el tema más pesado que hay para digestivo, más tedioso de estudiar. Ya, faringe, esófago y todo lo demás ya es un poquito más sencillo. A ver, se me descargó la pluma ya, pero ahí voy a estarla cargando entre que la uso. ¿Ya? Tenemos la faringe. La faringe básicamente es una vía común que contribuye tanto al sistema respiratorio como al sistema digestivo. La faringe, pues nosotros la podemos dividir en tres partes, ¿verdad? Un tercio superior, uno medio y uno inferior. El tercio superior, como está por arriba, el tercio superior es lo que está por arriba del paladar blando, por arriba del velo del paladar, o sea, esta parte de aquí, que se le denomina la nasofaringe o también se le puede llamar la rinofaringe, da igual. Más común es decirle nasofaringe, ¿ya? Luego, el tercio medio, que está por encima de la epiglotis, es lo que se le denomina la orofaringe, oro de oral, o sea, de boca, o también se le puede llamar bucofaringe. Ambos nombres son comunes. ¿Ya? Acá sí les digo que más común es nasofaringe, casi no se le dice rinofaringe. ¿Ya? Y el tercio inferior, que es la laringofaringe. Laringofaringe. ¿Por qué? Porque aquí se origina la laringe, ¿verdad? La faringe, ustedes dense cuenta que va pues desde la base del cráneo, ¿verdad? Dada a este nivel por la porción basilar del hueso occipital y por el hueso esfenoides, hasta el borde inferior de C6, que se corresponde con el cartílago cricoides, ¿ya? Por eso en todos los libros les dice que por atrás se relaciona con C6, por delante con el cartílago cricoides, es porque están al mismo nivel, ¿ya? Borde inferior de C6 con el borde inferior del cartílago cricoides da lo mismo. Ambos son el límite inferior de la faringe en general, ¿ya? Un detalle en la faringe que ustedes van a escuchar es que en la faringe se forma un anillo linfático, ¿verdad? Que se llama el anillo linfático faríngeo, o también se dice anillo de Waldeyer, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque en la faringe nosotros vamos a encontrar que existen distintas formaciones linfáticas, ¿verdad? O sea, existen distintos ganglios linfáticos y tejido linfático en general, que vamos a tener la contribución de lo que es la amígdala o la tonsila faríngea en la parte superior, ¿verdad? En la parte lateral, pues vamos a encontrar las tonsilas tubáricas. Estas tonsilas tubáricas, por cierto, también se denomina tonsilas o amígdalas, ¿no? Da lo mismo, tonsilas o amígdalas de Herlach, ¿ya? Es el epónimo. Luego vamos a tener que en la faringe como tal dentro existen folículos linfáticos, ¿verdad? Ustedes en histología ven que puede haber folículos linfáticos primarios, secundarios. Los primarios son los que tienen puras células del mismo color, ¿verdad? Y los secundarios son los que ya tienen un centro germinal, ¿ya? Entonces, a esos folículos linfáticos me refiero, a las estructuras microscópicas. Ya se encuentran por aquí, en el pliegue salpingofaríngeo, ¿verdad? Y en la parte inferior, pues tenemos que están, bueno, perdón, en la parte lateral también están las tonsilas o amígdalas palatinas, que más adelante las vemos con más detalle. Y en la parte inferior sí la tonsila lingual o amígdala lingual, que ya se las mencioné antes, ¿ya? Si se dan cuenta, esto tiene una forma como circular y por eso se le llama anillo linfático faríngeo o anillo linfático de Waldeyer, también se le denomina, ¿ya? Eh, bueno, en la faringe nosotros vamos a encontrar que existen distintos músculos, ¿ya? En el tracto digestivo, ustedes van a estar viendo en histología, que generalmente hablamos de que existe una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ¿verdad? ¿Ya? En la faringe es todo lo contrario, ¿ya? La faringe se distingue de todo el resto del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque en vez de tener longitudinal externa, tiene circular externa. Y en vez de tener circular interna, tiene longitudinal interna. ¿Ya? Es al contrario. Y también se diferencia, ¿por qué? Porque en el tubo digestivo, a excepción del esófago, en sus dos tercios superiores, van a encontrar que lo que tienen es músculo liso, ¿verdad? En el caso de la faringe, no. En la faringe es músculo estriado esquelético, o sea, es voluntario, ¿ya?
Y bueno, entonces, en la capa externa nosotros vamos a encontrar los músculos constrictores de la faringe o constrictores faríngeos. Ya va a haber un constrictor superior, medio e inferior. Ya, el constrictor superior en la Tariet les menciona que existe distintas porciones de este músculo, ¿verdad? El libro les dice, a ver, esto yo me lo aprendí en su momento nomás por las iniciales, me lo aprendí como PBMG, ¿ya? La Tariet explica que tiene una porción pterigofaringea, bucofaringea, milofaringea y glosofaringea, ¿ya? Les recomiendo que se lo aprendan así, ¿por qué? Porque a partir de eso deducen estos orígenes, ¿verdad? Pterigofaringea se origina en la apófisis pterigoides, ¿verdad? En la apófisis pterigoides. Bucofaringea, lo que les estaba mencionando cuando vimos boca, se origina en el rafe pterigomandibular, que recuerden que era ese tejido que tenemos aquí, ¿verdad? Ese de ahí sería el rafe pterigomandibular, por delante el músculo buccinador, por detrás el músculo constrictor superior de la faringe, ¿ya? Entonces, pterigofaringea, bucofaringea. De ahí la porción milofaringea, que correspondería pues a la línea miloioidea de la mandíbula, y la porción glosofaringea, que corresponde a la lengua. Ya, esos son los orígenes. Y las inserciones, dense cuenta cómo el músculo, se dan cuenta cómo en la parte lateral es más bajo, pero luego asciende, ¿verdad? Se dan cuenta cómo hace una curvatura hacia arriba, de ambos lados. Las inserciones serían así, solo que acá está abierto, pues, ¿no? Se insertan pues en el bulto que se encuentra aquí, que se le llama el tubérculo faríngeo, el tubérculo faríngeo del hueso occipital, ¿verdad? En la porción basilar del occipital. Ajá. Bien, luego está el constrictor medio de la faringe, que el constrictor medio básicamente se origina desde el hioides. Aquí no se lo puede ver tan bien. O sea, algo que quiero que se fijen es cómo todos estos músculos constrictores son más altos hacia la línea media, ¿verdad? Si se dan cuenta cómo ascienden, cómo se hacen más altos, ¿ya? Hacia la línea media. Bien, entonces, el músculo constrictor medio sería este. A ver, este sería el músculo constrictor superior de la faringe. Este de aquí es el músculo constrictor medio de la faringe. Y el que tenemos abajo, pues, es el músculo constrictor inferior. ¿Ya? El músculo constrictor medio, básicamente, lo que quiero que se sepan, se origina del hioides. ¿Ya? Aquí lo podemos ver un poquito mejor. Acá tenemos el constrictor faríngeo superior o constrictor superior de la faringe, da igual. Y acá está el constrictor medio de la faringe. Fíjense cómo se origina ¿dónde? En el hioides, ¿verdad? Se origina en el hueso hioides y luego se dirige hacia la línea media, ¿verdad? Todos estos músculos, en realidad, en la línea media, ¿se acuerdan que en el paladar teníamos el rafe palatino, ¿verdad? Que era sí, era como una cresta que está en la línea media. En la faringe sucede algo similar. En la línea media se forma una cresta que se le llama el rafe faríngeo, ¿ya? Se forma una cresta en la línea media. Se llama rafe faríngeo, ¿ya? Bien, y luego tenemos el constrictor inferior de la faringe, que ese constrictor inferior de la faringe, asimismo, en la Tariet se explica que tiene dos porciones, ¿verdad? Una porción superior que se denomina músculo tirogloso, perdón, músculo tirofaringeo, y una porción inferior que es músculo cricofaringeo, ¿ya? O sea, el constrictor inferior se lo puede dividir en dos porciones, ¿verdad? Una porción tirofaringea y una porción cricofaringea, ¿ya? De todas las divisiones que yo les he mencionado, o sea, como les dije aquí, en el constrictor superior, pterigofaringeo, bucofaringeo, milofaringeo, glosofaringeo. El constrictor medio también, de hecho, tiene una división, se divide en condrofaringeo y ceratofaringeo, ¿ya? Condrofaringeo y ceratofaringeo, ¿ya? Se dividen esas dos porciones. Condrofaringeo era lo que corresponde al cuerno mayor y ceratofaringeo lo que corresponde al cuerno menor. Y el constrictor inferior se divide en dos porciones, tirofaringeo y cricofaringeo. ¿Qué es lo que necesito que se aprendan de todas esas divisiones? Solo esta de aquí. Esta es lo más importante que sí les va a servir para entender bien el esófago, ¿ya? Esto de aquí, lo de tirofaringeo y cricofaringeo. Aquí condrofaringeo y ceratofaringeo en su vida van a utilizar esto. Y esto tampoco en su vida lo van a utilizar. Yo se los recomiendo porque se hace más fácil aprenderse los orígenes del músculo así. Pero eso ya depende de ustedes, lo que a ustedes les sirva. Lo que sí les digo que se acuerden es esto, ¿ya? Entonces, el constrictor inferior de la faringe, fíjense aquí se lo puede ver bien. ¿Se acuerdan que el cartílago tiroides, ¿verdad? Teníamos tubérculo tiroideo superior, tubérculo tiroideo inferior,
unidos por una línea, ¿verdad? Que se le llama la línea oblicua, ¿verdad? Entonces ese es uno de los orígenes del constrictor inferior de la faringe, la línea oblicua, ¿ya? Y también se origina en el cartílago cricoides, ¿ya? Y de ahí pues se proyecta a la línea media para formar también lo que es el rafe faríngeo, ¿verdad? Que es lo que está con naranja, ¿ya? Y luego en la capa interna de músculos, ¿verdad? Que como les digo, la externa de hecho es una capa circular, como se dan cuenta, ¿verdad? Todos los constrictores son circulares, tienen una mitad derecha, una mitad izquierda, y se unen en la línea media, ¿verdad? En cambio, la capa interna más bien es longitudinal, ¿ya? Aquí vamos a encontrar tres músculos también, que son el músculo palatofaringeo, que ya lo explicamos antes, ¿verdad? El palatofaringeo, que sería este palatofaringeo, que viene de donde el paladar blando y se inserta en la pared lateral de la faringe, y también tiene una pequeña parte, que de hecho ya lo vamos a ver un poquito más, que se inserta pues en el cuerno superior o hasta superior o mayor del cartílago tiroides, ¿ya? Luego vamos a tener otro músculo que es el músculo salpingo faríngeo. Salpingo, acuérdense que quiere decir trompa o tuba, ya por eso se acuerdan en el sistema reproductor femenino, vean ustedes que estaban las trompas uterinas o los salpings, ¿verdad? Salpings, trompas uterinas o trompas de falopio, ¿ya? Entonces, por eso aquí también se llama salpingo faríngeo, ¿por qué? Porque va desde las trompas auditivas o trompas de Eustaquio y se fusiona básicamente con el músculo palatofaríngeo y se inserta en el mismo lugar, o sea, es como que se juntan ambos músculos y se vienen a insertar en la pared lateral de la faringe, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Y el último músculo es el estilofaríngeo. Estilofaríngeo, lo mismo, se origina de la apófisis estiloides, ¿verdad? Que sería este músculo de acá. Se origina de la apófisis estiloides, entra y también se fusiona con el palatofaríngeo, que en sí el músculo estilofaríngeo es esta pequeña porción que tenemos aquí, ¿verdad? Pero fíjense cómo se fusiona, básicamente. Están confundidos el palatofaríngeo con el estilofaríngeo, ¿verdad? Y se inserta donde en el cartílago tiroides y en la pared lateral de la faringe. Chicos, denme un momentito, por favor, que me están escribiendo algo de un grupo en la universidad. Ya, perdón. Bien, entonces eso en cuanto a estos músculos. ¿Ya? Y fíjense que lo que les mencionaba antes, el único, a ver, todos estos músculos están inervados por el nervio vago, básicamente, nervio vago. Y el nervio vago, pues, va a formar algo que se denomina el plexo faríngeo. Un plexo, recuerden que no es nada más y nada menos que un grupo de nervios, ¿ya? O sea, el nervio vago se ramifica y todas esas ramas se les denomina el plexo faríngeo, ¿ya? Exceptuando un músculo que es el músculo estilofaríngeo, ya que es el único inervado por el nervio glosofaríngeo, ¿ya? Todos los demás están dados por el vago, que es el décimo par craneal. ¿Ya? Bien. Hasta ahí sí quedó claro, antes de seguir con lo demás. Ya, me dicen que sí. Bien, entonces, en cuanto a lo que veíamos de la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, lo que quiero que sepan es que cada porción va a tener una estructura que destaca, digamos, ¿ya? En el caso, a ver, una porción, ¿verdad? Una estructura, perdón, que destaca en cada porción. En la nasofaringe, esa estructura va a ser la trompa de Eustaquio, o trompa faringotimpánica, o trompa auditiva, ¿verdad? En la bucofaringe u orofaringe, la estructura que destaca es la amígdala palatina. Y en la laringofaringe, obviamente, la laringe, ¿verdad? Ya. Entonces, entrando en más detalle, en la nasofaringe, ¿verdad? Que es lo que está por arriba, como les menciono, del paladar blando, vamos a encontrar lo que es la desembocadura de, o sea, es el orificio faríngeo de la trompa auditiva o trompa timpánica o trompa de Eustaquio, ¿verdad? Le digo orificio faríngeo, ¿por qué? Porque la trompa de Eustaquio comunica dos estructuras, lo que es el oído medio, ¿verdad?
con la faringe. Entonces tiene dos orificios. Un orificio lateral, que es el orificio, digámosle, ótico, ¿verdad? Porque es el que va para el oído. Y un orificio medial, que es el que va para la faringe. Por eso digo el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, o trompa auditiva o faringotimpánica. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esa desembocadura va a formar por aquí encima una elevación, ¿verdad? Esa elevación se denomina rodete tubárico, rodete tubárico, rodete tubárico, o en la Tariet le pone un nombre medio raro. En la Tariet lo menciona como torus tubárico, ¿ya? Con rodete tubárico también, ¿ya? Y a partir de ese rodete tubárico se originan dos pliegues, ¿verdad? Dos como salientes. Una que va hacia la lengua y otra que va hacia la faringe, ¿verdad? Nuevamente, como van, se me descargó la pluma, como van desde el cartílago de la trompa auditiva, ¿verdad? El que va hacia el paladar, ¿cómo se le va a llamar? Salpingo palatino, ¿verdad? Que es el anterior, ¿ya? Y el que va para la faringe se le llama salpingo faríngeo, ¿ya? Son los dos pliegues. El anterior, pliegue salpingo palatino, el posterior, pliegue salpingo faríngeo, ¿ya? Y pues obviamente ahí profundo está el músculo salpingo faríngeo, ¿verdad? Bien, les pinto acá. El que está por delante con rojo se le llama pliegue salpingo palatino, ¿verdad? Este pliegue salpingo palatino. Y el posterior, el de acá, se llama pliegue salpingo faríngeo, ¿ya? Ahora, aquí no se lo puede observar bien, pero aquí en realidad existe un bulto, una proyección, que se lo puede ver mucho mejor aquí, ¿verdad? Este bulto de aquí, se le llama el rodete del elevador, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una saliente que forma el elevador del músculo perdón, el músculo elevador del velo del paladar, como describe aquí, ¿ya? Ahora, por detrás, de este pliegue, nosotros vamos a encontrar básicamente que existe una especie de surco aquí, un espacio, ¿verdad? Ese espacio se denomina receso faríngeo, o también se le llama fosita de Rosenmüller, ¿ya? Fosita de Rosenmüller. Ya tiene esos dos nombres, receso faríngeo o fosita de Rosenmüller, ¿ya? Y en la parte superior, en el techo, ¿verdad? Que por cierto, como esta parte es el extremo superior de toda la faringe, se le puede llamar el fornix faríngeo o la bóveda faríngea, ¿ya? Da igual. Déjenme guardar todo. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, esa estructura que encuentran aquí es la amígdala faríngea, ¿ya? O tonsila faríngea, da igual. Bien. Aquí se puede observar lo que es el receso faríngeo, ¿verdad? Se dan cuenta que es como un surco que existe aquí atrás. El receso faríngeo o fosita de Rosenmüller. ¿Sí me hice entender, chicos? ¿Sí quedó claro? Ya. A ver, sigamos entonces con la orofaringe o bucofaringe. Ya. En la orofaringe o bucofaringe, como les mencionaba, la estructura más importante que nosotros vamos a encontrar es la amígdala palatina, ¿verdad? A ver, en la bucofaringe nosotros vamos a encontrar asimismo que del paladar se forman dos proyecciones, ¿verdad? Dos pliegues, que de hecho ya mencioné uno de ellos antes. El de aquí, que como va del paladar a la lengua, ¿cómo se le llama? Pliegue palato-gloso, ¿verdad? Porque va del paladar a la lengua. Y por debajo, ¿qué músculo está? El músculo palatogloso, ¿ya? Y luego existe un pliegue más atrás, que es este, ¿verdad? Que así mismo, como va del paladar a la faringe, ¿cómo se llama? Pliegue palato-faríngeo, ¿ya? Se les llama pliegues porque están cubiertos por mucosa, ¿verdad? Simplemente es por eso. Ya, ahora, estos tienen unos nombres mucho más fáciles. En vez de pliegue palatogloso, le puedo decir pilar anterior. Y en vez de pliegue palatofaringeo, pilar posterior. ¿Ya? Son los otros nombres que se les puede dar.
¿Ya? Y ahora, el pliegue palatogloso me va a dar otro pliegue por aquí, si se dan cuenta. ¿Ya? Este pliegue se le denomina pliegue triangular. ¿Ya? Pliegue triangular. Y aquí va a quedar un espacio circular. El espacio circular que queda se le denomina la fosa tonsilar. O también seno tonsilar, o fosa amigdalina, o seno amigdalino, da lo mismo. ¿Ya? Recuerden que tonsila, amígdala es lo mismo, y de ahí le pueden decir fosa o seno, da igual. ¿Ya? Y evidentemente, la fosa tonsilar va a estar ocupado, ¿por qué? Por la amígdala palatina, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, por encima de la amígdala queda un pequeño espacio que no, o sea, es un pequeño espacio que no se ocupa, ¿verdad? Ese pequeño espacio se le llama la fosa supratonsilar, supra porque está por encima de, ¿ya? Fosa supratonsilar. Bien. Y la amígdala palatina en sí tiene su propia vascularización, su propio drenaje linfático, ¿ya? En la amígdala palatina la vascularización va a estar dada principalmente por dos ramas, que son ramas pues o sea, provienen de la carótida externa, ¿verdad? Tenemos la arteria carótida externa, que me da la arteria facial, ¿verdad? Y esta arteria facial tiene dos ramas que me contribuyen acá. Esta de aquí, que es la arteria tonsilar, y una más atrás, que la pinto con naranja, que si se dan cuenta, aquí tiene una rama que se profundiza, que se mete, ¿verdad? Que es la arteria palatina ascendente, ¿ya? Se me descargó la pluma otra vez, la voy a poner a cargar, ¿ya? Entonces, la que ven con negro es la arteria tonsilar, la que está con naranja es la arteria palatina ascendente, ¿bien? Y luego, pues estas van a drenar, o sea, la amígdala drena también por medio de venas, pues que estas venas son las del plexo faríngeo, que son todas esas venas que podemos ver ahí, ¿ya? Esas venas que están en la cara posterior de la faringe se les denomina el plexo faríngeo y pues son afluentes, o sea, drenan en la vena yugular interna también, ¿ya? Ahora, ¿hacia dónde drenan estos, o sea, la amígdala palatina, el drenaje linfático? Pues va a estar dado por los ganglios submandibulares, que son esos tres ganglios que pueden ver ahí, que están por una sola flecha, los ganglios submandibulares, y la inervación de la amígdala palatina es doble, ¿ya? Está dada por el nervio glosofaríngeo, ¿verdad? Que es el noveno par craneal, y que recuerden que se sale por el foramen yugular, ¿verdad? Por el foramen yugular vamos a tener que estar la salida de tres nervios, que es el nervio glosofaríngeo, el vago y el accesorio, ¿verdad? El glosofaríngeo contribuye a la inervación de la amígdala palatina, al igual que el nervio lingual, ¿ya? El nervio lingual también contribuye. Hasta ahí, ¿sí me hice entender? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Ya, me dicen que sí quedó claro. Bien. Entonces, seguimos con laringofaringe. En la laringofaringe, carga un poquito la pluma. En la laringofaringe, pues la principal estructura que nosotros vamos a encontrar, ¿cuál es? La abertura de la laringe, ¿verdad? La laringe, aquí. Acuérdense siempre que en la laringe, pues vamos a encontrar unos tubérculos aquí atrás. Son los tubérculos corniculados, ¿verdad? Y unos más adelante que son los tubérculos cuneiformes, ¿verdad? Los cuneiformes, recuerden que son los de Santorini, los corniculados son los de Riesberg o los de Morgagni, da igual. ¿Ya? En la pared anterior también vamos a encontrar que existe pues la prominencia del cartílago cricoides aquí, y lateral a ella vamos a encontrar que existen unos recesos, unas como cavidades, digámosle, con forma de pera invertida, ¿verdad? ¿Se dan cuenta aquí? Como tiene forma de pera invertida. ¿Ya? Por eso, por esa forma se les denomina recesos piriformes, ¿verdad? Piri de pera. Entonces, piriforme quiere decir forma, ¿verdad? Los recesos piriformes son recesos en forma de pera, ¿ya? Y en esos recesos nosotros vamos a encontrar que pasa un nervio, se dan cuenta aquí que existe una prominencia de un nervio y de un nervio, que ese nervio es el nervio laríngeo interno,
¿verdad? Acuérdense, el nervio laríngeo interno viene del vago. El vago va a tener el nervio vago, tiene un ganglio superior, a partir de ese ganglio superior sale el nervio laríngeo superior, por acá se continúa el vago, pues no, el vago es lo más grande, nervio vago, y el laríngeo superior se divide en dos ramas, un nervio laríngeo interno y un nervio laríngeo externo, ¿ya? Aquí el que podemos observar es el laríngeo interno, ¿ya? Acuérdense también cómo los pliegues, pues no, cómo se llaman los pliegues de la laringe que podemos ver aquí. Este pliegue de aquí con negro se le llama pliegue ariteno-epiglótico, ¿verdad? Porque va desde los cartílagos aritenoides hacia la epiglotis. Y el pliegue que vemos lateralmente, que sale desde la epiglotis, ¿verdad? Hacia la faringe, el que estoy pintando con rojo, se le llama pliegue faringo-epiglótico, ¿ya? Bueno, también se puede ver aquí lo que son las prominencias del cartílago tiroides, ¿verdad? Y acá del hueso hioides, más arriba. Eso no tiene mayor importancia. Lo que sí, dense cuenta que aquí a los lados existen una especie de canales, ¿verdad? De surcos aquí, en unos caminos. A esto se les llama los canales faringolaringeos o canales alimentarios, ¿ya? Porque cuando la laringe se cierra, acuérdense que cuando nosotros deglutimos, cuando tragamos, este orificio se cierra, ¿verdad? Y la comida desciende por estos lugares, por los lados. ¿Bien? Bien. Falta vascularización y ya. Ahora, dense cuenta también el punto de la unión faringoesofágica, ¿verdad? Donde se une la faringe con el esófago, aquí. Se forma un esfínter que se llama esfínter faringoesofágico o también esfínter esofágico superior, que se le llama el esfínter de Killian. ¿Ya? Killian, como matar, ¿ya? Killian. ¿Ya? Esfínter de Killian. Bien. Bueno, luego, en cuanto a la vascularización va a estar dada por, o sea, las arterias son ramas de la carótida externa. Tenemos a la arteria carótida externa que me contribuye con, a ver, principalmente dos ramas, que son la arteria faringe ascendente, que es esta que vemos por aquí atrás, que sube por aquí. Esta se llama arteria faríngea ascendente, que es la principal. O sea, sí, esta es la principal que se encarga de irrigar a la faringe. Pero luego vamos a tener la contribución de otras arterias, que son la arteria facial, que es esta, arteria facial. La arteria lingual también contribuye. La arteria tiroidea superior. Y la arteria maxilar también tiene una contribución, como pueden ver aquí. ¿Sí? Arteria maxilar, todas esas. La principal, ¿cuál es? La faringe ascendente. ¿Ya? Luego, en cuanto a las venas, todas las venas que drenan la faringe, ¿dónde desembocan? En la vena yugular interna. ¿Ya? ¿Qué venas podemos encontrar? La vena facial, el tronco lingual, venas pterigoideas, la vena del conducto pterigoideo también. ¿Se acuerdan que en la apófisis pterigoides del esfenoides había un espacio, ¿verdad? Un foramen, que era el conducto pterigoideo. Y por ahí también hay una vena que drena la faringe. El plexo pterigoideo también. ¿Ya? O sea, en fin, son distintas venas que drenan en la yugular interna. Los ganglios linfáticos en la faringe, el drenaje linfático, lo vamos a poder dividir en uno posterior, uno lateral y uno anterior. ¿Ya? El drenaje posterior, como está detrás de la faringe, ¿verdad? Está dado por unos ganglios que se llaman ganglios retrofaríngeos, que son estos de aquí. Como están detrás de la faringe, retro, atrás, faríngeos. ¿Ya? El drenaje lateral está dado por los ganglios yúgulo-digástricos. Por el nombre mismo, yúgulo-digástrico, ¿dónde se va a encontrar más o menos? En la unión de la yugular interna con el músculo digástrico, ¿verdad? Entonces, si me ubico en esta imagen, aquí tengo el músculo digástrico, ¿verdad? Y acá está la vena yugular interna, entonces este ganglio de aquí. El ganglio yugulo-digástrico y el drenaje anterior está dado por los ganglios
yugulares superficiales. ¿Bien? Que nada, son estos ganglios que se encuentran asociados a la vena yugular interna. ¿Bien? Bien, la inervación de la faringe. Asimismo vamos a encontrar que existe una inervación motora y una inervación sensitiva. La inervación motora, como ya la vimos antes, está dada principalmente por lo que es el nervio vago, ¿verdad? Ya lo vimos antes, que el nervio vago contribuye a la inervación de la mayoría de los músculos y también el glosofaringeo que contribuye al estilo faríngeo. La inervación sensitiva, en cambio, está dada por el nervio trigémino en la nasofaringe, que es la parte superior, ¿verdad? En la nasofaringe contribuye el trigémino, como se dan cuenta, esta parte de aquí, el nervio trigémino, y en la parte más inferior, pues va a estar dada por el nervio glosofaringeo y el vago también puede tener cierta contribución sensitiva. ¿Bien? Acuérdense que el nervio vago forma el llamado plexo faríngeo. Bien. Hasta ahí, ¿sí me hice entender con faringe? Ya con eso terminamos faringe. ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda? Ya. Chicos, me imagino que han de estar un poquito cansados también. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso para poner a cargar mi pluma también y darles mejor, ¿ya? ¿Les parece? ¿O quieren seguir de largo? Ya, creo que quieren descanso. Hasta eso aprovecho a cargar la pluma también, ¿ya? En 10 minutos volvemos, a las 9:50, ¿ya?